Recordamos un poco lo último que habíamos visto. Estábamos viendo la codificación de programas, ¿vale? Acordaros que, bueno, todo en la máquina era binario, ¿vale? Y vimos, pues, bueno, que la forma más directa de hablar con el ordenador sería hablar su mismo idioma. Y su mismo idioma sería hablar lenguaje máquina. Lenguaje máquina es código binario, ¿vale? Con una determinada codificación en el sentido de que un número corresponde a una cosa, ¿vale? Por ejemplo, y además, dependiendo de lo que sea, puede ser una cosa u otra. Por ejemplo, un número de 8 binario de 8 cifras. Por aquí. Nos quedan dos. Vale. Bueno, esto sabemos que corresponderá con un número, pero si no tenemos más información, esto podría ser cualquier cosa. Podría ser una nota musical determinada, en do. Podría ser una letra, la A. Podría ser un número, pues la codificación de esto como número. El que sea, ¿vale? No lo voy a calcular. Sí. Sí. Igual la luz, porque apretar más o menos, estaba viendo que más o menos... ¿Luz? Quizás. Dar esa. Vale. ¿Ahí? Si no lo veis bien, lo que podemos hacer es intento escribir, yo qué sé, ahí mismo. Vale. ¿Cómo? Sí, pero por ahí no sé yo. Igual necesitan gafas también y no quieren ponérselas. Más o menos quito algo. ¿Seguro? Vale. Si no lo veis algo concreto, me preguntáis y os digo lo que estoy escribiendo, porque si no, si hay gente que lo ve y gente que no. Vale, como os decía, cualquier codificación, ¿vale? Cualquier número binario, digamos un flujo, un conjunto de datos de un número binario, podría representar cualquier cosa. Si queremos representar un sonido, podría ser una nota musical. Si queremos representar un color, podría ser un color. Rosa, fucsia. Lo que queráis. De hecho, antes hablábamos de emoticonos, pues podría ser un emoticón, ¿vale? Podría ser lo que queráis. Es decir, la única forma de saber qué es interpretarlo de una cierta manera u otra. De hecho, esto, todo lo que he puesto son datos, información, ¿vale? Pero también podría ser una instrucción. Por ejemplo, esto podría ser la instrucción MOP, que para el ordenador es 01100, ¿vale? ¿Qué será? Pues depende de cómo lo interpretemos en cada momento. En este caso, pues, si fuese una instrucción, eso sería código máquina. Y nosotros juntando más números o con trocitos de este, por ejemplo, podríamos decir, pues este trocito identifica el MOB. Este trocito identifica a X. Y este trocito al número que es un 1. Pues ya sabemos lo que quiere decir, ¿vale? Entonces, si ese proceso de traducción es sencillo, ¿vale? Como lo que tenemos abajo, que hay una relación 1 a 1, es decir, siempre que hay MOB, podría directamente escribir en código binario 0, 1, 1. Siempre que hay AX, podría escribir 0, 1, ¿vale? Y de la misma manera al contrario. Si yo me encuentro un 0, 1, 1, sé que, si estoy hablando de instrucciones, eso es un MOB, ¿vale? Y no puede ser otra. Bueno, pues a eso le llamamos lenguaje ensamblador, donde hay una relación 1 a 1 con lo que habla la máquina. Entonces es muy fácil pasar de uno a otro, que es lo que comentábamos el otro día. Eso tiene ventaja en ese tipo de traducción, que es muy sencilla, y tiene desventajas porque básicamente, pues, bueno, es más lento de escribir que, por ejemplo, lo que habéis hecho en C, que es mucho más sencillo, ¿vale? Se parece mucho más al lenguaje matemático que llevamos años usando. Dime. Sí, lenguaje de máquina normalmente no lo solemos ver, a no ser que tengamos un editor de lenguaje máquina, ¿vale? Que los hay. Por ejemplo, igual alguna vez habéis visto en
pelis de hackers y cosas de esas muchas veces salen editores hexadecimales. Empiezas a ver allí números hexadecimales. A3, en prácticas lo vamos a ver de hecho, ¿vale? Bueno, pues esos editores que salen en esas pelis de hackers son justamente código máquina. Entonces, si eres capaz de modificar el código máquina directamente, porque no tienes este código de programa, pues puedes modificar el programa, ¿vale? O los datos, o robar datos, o puedes hacer lo que quieras. Realmente los datos son esos, ¿vale? El lenguaje ensamblador, este lenguaje lo veríamos cuando nosotros codificamos un programa utilizando ensamblador y, por ejemplo, el lenguaje de C, pues lo veríamos cuando estamos codificando en un lenguaje de alto nivel. ¿Otros ejemplos de lenguajes de alto nivel que se os ocurran? Tipo C, Python, que está súper de moda, ¿vale? El más usado del mundo, Java, el más usado ahora mismo del mundo, bueno, no de ahora, sino desde hace ya bastantes años, es JavaScript. Mucha gente está en contra de él y tal, hay mucha polémica, pero es con diferencia. Si te vas a GitHub, ves el Octoverse, que es los lenguajes más usados desde que GitHub se creó, JavaScript, ¿vale? Que es lo que tienen todas las páginas web que visitamos, y no solamente eso, sino muchas aplicaciones que se hacen pues con herramientas muy conocidas para gente de informática, ¿vale? Que se llaman Node.js y tal. Vale, lenguajes de alto nivel. ¿En qué se diferencian de los anteriores? Pues básicamente es que las instrucciones son más complejas, no son tan simples como un mob, que era como un igual, sino que las instrucciones pues pueden ser, como sabéis de C, pues súper tochas. Por ejemplo, pues defines la variable y a J, en vez de simplemente una asignación, le puedes hacer divisiones, multiplicarla, añadir otro paréntesis, sumarle 8. Entonces puedes hacer todo un conjunto de operaciones en una sola instrucción, ¿vale? En todos los lenguajes de alto nivel se permite hacer ese tipo de cosas. Python, que me decís antes, también lo permite. O Script también lo permite, ¿vale? Se parece mucho más al lenguaje matemático y como estamos acostumbrados al lenguaje matemático desde que estamos en el cole, pues nos resulta más conocido. Para alguien que no haya visto nunca matemáticas, a un niño pequeñito, le das eso y no sabe, intentará leerlo casi. Nosotros que llevamos años con el tema de las matemáticas, pues nos resulta súper conocido. ¿Ventajas? Pues también es muy portable. Es decir, este código, si lo estuviésemos escribiendo en C, no sería difícil llevárnoslo a iOS, por ejemplo, que soporta una cosa que se llama Objective-C, ¿vale? Que es como un C, entonces es muy fácil portarlo. Incluso directamente C funcionaría directamente sobre Linux, Windows, Android, ¿vale? Se puede compilar directamente código C para esas plataformas. ¿Desventajas? Pues requiere construir compiladores, que son esos traductores. Cuando os acordáis que el otro día hablábamos de hablar en chino, hablar en español y a ver cómo se entiende si ninguno de los dos habla nada conocido, pues necesitan una máquina de traducción. Esa máquina de traducción, cuando es de un ordenador, se llama compilador. Entonces, eso tendría que coger, por ejemplo, en esta expresión y hacer cosas que vosotros hacéis ya de manera automática, pero que no son triviales. Por ejemplo, pues primero resolver los paréntesis interiores, después los más exteriores. La suma tiene precedencia sobre la multiplicación, ¿vale? Incluso para una tontería como esa, habría que hacer un compilador bastante complejo, ¿vale? Porque al final, el ordenador no entiende nada de esto. Lo que entiende es ceros y unos. Y esos ceros y unos tienen una direccionalidad 1 a 1 con esto. Es decir, si lo quisiésemos ver a nivel intermedio, todos los programas que hagamos en C, en Python, en lo que sea, al final van a tener que tener una representación también en ensamblador. Es decir, esas superexpresiones que hacemos al final se van a tener que dividir en muchas instrucciones mucho más simples, ¿vale? Eso es lo que haría un compilador. Bueno, y aquí tenéis 3 ejemplos. Pues todo esto sería lo que habría que escribir en ensamblador en código binario para lenguaje máquina, para que el ordenador hiciese un mob A3 y en C pues sería A igual a 3. ¿Vale? ¿Dudas? Vale. Bueno,
Pues seguimos definiendo cosillas y aprovecho esto de que estamos definiendo cosillas para comentaros una cosa que hay en la web de la asignatura. Vale. Bueno, tengo que revisar una cosa porque no sé qué pasa. Que Andrés nos tiene, o yo o Andrés salimos mucho más que el resto. ¿Vale? ¿Dónde está Andrés? Ah, vale. Vale, os iba a comentar una cosilla sobre lo que está colgado, ¿vale? Bueno, esta es la visión que tenéis vosotros del campus. Y si os vais a la parte de teoría, ¿vale? Veréis que he puesto, bueno, lo del tema 1, ¿vale? Es lo que estamos viendo ahora. El vídeo que os comenté del anexo histórico, si lo queréis ver, que son un par de minutos. Luego esta es la última parte del tema, que sería que sí que esta del vídeo no entra para examen, esta sí volvería a entrar ya para examen, la única que no entra de todas las asignaturas es esta. Os he dejado aquí vídeos que os dejaré a menudo de otro profesor, por si hay problemas que tenéis con un concepto que yo doy que no os enteráis, y decís, ostras, pues voy a buscar en YouTube. Bueno, pues esos vídeos están en YouTube. Lo bueno es que yo te digo que esos están bien, y puede ser que los que tú veas no. Entonces, bueno, me he currado ya, digamos, el buscar a alguien del que os podáis fiar. ¿Vale? Y luego por aquí tenéis una actividad que podéis empezar a hacer desde ya. La pongo por aquí, la abro, a ver si quiere. Sí. Normalmente no los quito porque hay gente que necesita después repasarlos por algún motivo. Entonces, la teoría y demás no se va quitando. No sé, ni los ejercicios ni nada. Lo que se va haciendo es sumar abajo más cosas. ¿Vale? Bueno, luego si quieres te enseño cómo veo yo el campus, que es bastante más tocho y verás que tenemos muchas cosas. Vale. Bueno, veo que estáis entrando por aquí ya. Guay. Entonces, la idea de esto es que podamos hacer un juego más adelante en clase en grupos, ¿vale? Entonces, para eso vamos a construir el material del juego. ¿Y cuál va a ser el juego? Pues definiciones. Como este tema va mucho de ¿qué es código binario? ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? ¿Qué es hardware? Que teníamos ahora en la diapo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer aquí es proponer descripciones de términos, ¿vale? ¿Quién lo propone? Que tenéis un desplegable, si queréis podéis intentar poner alguno, ¿vale? Y esto lo podéis hacer hasta que terminemos el tema. En el momento en que terminemos el tema, cerraré la hoja e intentaremos lanzar el juego, ¿vale? Os dejaré unos días para practicar en casa y demás y que os podáis aprender los términos. Os dejaré un programa muy chulo para hacer de tipo juego en el móvil, de tipo flashcards, ¿vale? Y bueno, mínimo, intentad proponer 3. Veréis que pone concepto, descripción, eso no tiene mucho problema, un truco. Si esperáis hasta el final, llegará un momento que los conceptos más rápidos de meter ya estén metidos. ¿Vale? Entonces, intentad no dejarlo para el final porque si no os van a quedar conceptos más difíciles de buscar para meter. ¿Vale? Por aquí tenéis vuestro nombre, lo seleccionáis. Después pone dificultad. Intentad seleccionar lo que os parezca a vosotros, ¿vale? Si es muy simple el término y no os ha costado entenderlo, pues baja. Si pensáis que, bueno, tiene su truquillo porque se parecen mucho el de bit y el de byte, pues cogéis y le ponéis media. Y si ya veis que es algo pues que es más complejo, le ponemos alta. Eso nos servirá para cuando juguemos, pues como las preguntas un poco de trivial, ¿vale? Un poco, pero el trivial no tiene como dificultad en cada pregunta y nosotros le incorporaremos, ¿vale? Y si hacéis alguna modificación sobre algo de un compañero, lo ponéis atrás. Es decir, si imaginémonos que yo he puesto esta y alguien se da cuenta de que esta contiene un error. Por ejemplo, he puesto el concepto aquí erróneo. No es que me falte una coma, sino que me he confundido en algo fuerte. Vale. Pues entonces, por ejemplo, tú eres Laura. Pues Laura modificaría la descripción y pondría aquí Laura. ¿Vale? Pues ya está, esto poco a poco, cuando queráis, lo vais metiendo, no hay prisa, ¿vale? Hasta que tengamos el final del tema, sin problema. Los que queráis. De hecho, vamos a jugar con ellos. Los que no pongáis, no vamos a jugar con ellos. Es interesante que pongáis cuantos más conceptos mejor, ¿por qué?
porque os va a servir para jugar con ellos, es decir, nos va a servir para aprenderlos y además caen en el examen. O sea que, digamos que jugamos y ganamos puntos 2 veces, ahora y en el examen. ¿Vale? Entonces, cuantos más conceptos tengamos y más guay sean, pues más fácil será que después nos salga bien las pruebas de control. Vale, más cosillas. Aprovecho ya y termino con esto. Bueno, esto es el seguimiento de actividades del campus, ¿vale? He visto que bastante gente no está haciendo el de programas y algunos os he escrito y demás. Si queréis, como esta semana ha pasado el problema de que no estaba el acceso bien y tal, esta la abro más tiempo y la pongo, por ejemplo, hasta el domingo, si queréis. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Cuando pase algo de eso, me lo decís y yo no pongo problemas. ¿Vale? Si hay algo, hombre, lo que no es normal sería que fuese toda la semana. No, vuelve a abrirlo hasta el domingo y la que viene y la que viene. Pero si pasa algo, yo qué sé, pues es que esta semana hemos tenido un parcial y no nos ha dado tiempo a... Vale, pues le damos 2 días más, vale, pues ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Vale, pues me acordaré de aumentar la fecha. Acordaros que ya vuelve a haber... lo diré. Que ya vuelve a haber actividades de prácticas para los que ya sois del martes para la semana que viene, ¿vale? ¿Perdón? ¿Sí? Lo que he puesto. No, esa la tengo yo. Es para que me he dado cuenta que ahí que había poca gente que había respondido todavía al cuestionario, faltaba gente. Y pues eso, porque intentad cuando eso responder y si veis que no os da tiempo, mandadme un mensaje. ¿Quién es el delegado de clase? Se lo comentáis y le decís, oye, va Laura y le dice que no me ha dado tiempo esta semana y hablando aquí en clase seguro que alguien más te dice, a mí tampoco, pues enseguida te das cuenta de que hay un problema. Me lo dices y listo, ¿vale? O cualquiera de vosotros, si es que da igual, ¿vale? Bueno, pues estábamos con más definiciones. Esta, por ejemplo, sería un ejemplo de que se podría meter directamente en el glosario que os estaba comentando. Ponemos hardware, soporte físico de la computadora. Entonces, eso significa que cuando juguemos podrá aparecer o bien hardware y lo tendremos que juntar con esto, o aparecerá esto y tenemos que juntarlo con hardware, ¿vale? Y como lo haremos por equipos y será una competición, pues cuantas más nos sepamos y demás, mejor, ¿vale? Lo que se trata es de que tengamos soltura con los términos, no que nos lo sepamos exactos. Seguro que si yo os pongo soporte físico de la computadora, lo raro sería que alguien dijese que es software, por ejemplo, ¿vale? Bueno, básicamente, hardware es cualquier elemento tangible. Tangible significa que lo podéis tocar. Por ejemplo, un programa se puede tocar, un dato, una foto digital es un tipo de dato. La foto la puedes tocar cuando está impresa, o sea, lo que tocas es el papel. La foto nunca la tocas, ¿vale? Lo que es la foto digital es imposible tocarla. Lo que es la imagen en sí. Entonces, estaría constituido por todo lo que se os pase por la cabeza que podáis tocar cuando abrís un ordenador. Desde la circuitería electrónica que veis dentro, ¿vale? Que constituye sistemas eléctricos, electromecánicos, es decir, disco duro, CD-ROM, DVD, Blu-ray, todos los lectores que pueda tener el equipo, todos los periféricos que pueda tener el equipo, un ratón, todo lo que habíamos dibujado en su día, ¿vale? En la presentación de la asignatura, pues podría estar ahí, sin ningún problema. Todos los cables que veáis dentro del ordenador son hardware, ¿vale? Veréis, de hecho, si alguien ha abierto su torre o ha visto la torre de algún gamer o algo, no hay cables, ¿a qué no? Todo está interconectado, ¿vale? El disco duro, para que lo puedas soltar, llevártelo a otro sitio o comprar uno nuevo y cambiarlo, pues tiene un cablecito que va hasta la placa base. Bueno, pues esos cables cuentan como hardware. A esos cables muchas veces les llamamos buses. Por ejemplo, en informática es muy típico hablar de buses. Por ejemplo, el bus de datos pues es un conjunto de cables que llevan datos. Vale, ni más ni menos. Más cosas, elementos de memoria, la memoria RAM. La memoria RAM es tangible. Tú puedes coger el módulo de RAM y llevártelo a otro sitio. Otra cosa es el contenido que tiene la RAM. El contenido que tiene la RAM
como tal, no lo podemos considerar tangible cuando le metemos una información, ¿vale? Por ejemplo, acabamos de cargar un modelo 3D o estamos jugando a otro juego, que no sea el Fortnite. Candy Crush sigue estando de moda. Ese nunca pasa, ¿no? Vale, pues Candy Crush. Cuando estamos jugando, en algún sitio se están almacenando las variables de puntos, de lo mismo que cuando programabais en C. La variable A que definíais, eso se guarda en RAM, ¿vale? Entonces, el contenido de la RAM nunca sería tangible, pero lo que es la RAM en sí, como módulo, que tú pinchas en tu equipo, sí sería tangible. Vale, ¿y cómo se relaciona el software y el hardware? Pues con un sistema de capas, ¿vale? Ese sistema de capas, bueno, la capa más externa estaría lo que sería el software que vosotros habéis codificado hasta ahora, por ejemplo en C, cuando codificábamos un programa, eso lo llamamos software de aplicación, que sería un software que se escribe para un propósito específico. Por ejemplo, ¿qué práctica, qué proyecto habéis hecho este año? Un juego de cartas, ¿vale? Pues en ese caso sería, el fin específico de ese juego sería jugar a las cartas, ¿vale? Con unas determinadas reglas. Entonces, eso es un software de aplicación. Luego, por debajo está el software de sistema, que sería el sistema operativo, ¿vale? Que es otro software que soporta al software anterior. Por ejemplo, cuando vosotros habéis hecho el juego de cartas, ¿os habéis preocupado de si el teclado era de Logitech, era de IBM o era de... No. ¿Por qué? Porque hay un software que ya se ocupa de darte esas mejoras, de que ya no te preocupes de si el teclado es de no sé qué marca, es de otra y las señales las manda de una forma o de otra, ¿vale? Y eso es el sistema operativo. Bueno, pues ese sistema operativo también nos permite imprimir en pantalla fácilmente. Haces un cout y sale en pantalla. Pero es que sale, aunque estés con una pantalla de tipo OLED, una pantalla de tipo CRT gigante o una pantalla, nos lo hace todo. Este tipo de cosas nos las automatiza, nos las mejora, ¿vale? El acceso. Luego por debajo y dentro del sistema operativo hay una parte que son los drivers, que son justamente los que se ocupan de esa compatibilidad que hablábamos, ¿vale? Pues conecto algo al equipo, una impresora, y ahora de repente puedo manejarla. ¿Por qué? Pues porque instalo un controlador para que esa impresora funcione con ese equipo y con ese sistema operativo concreto. Por eso los drivers son dependientes del sistema operativo. No puedo instalar un driver de Linux en Windows. No puedo instalar un driver de Windows en iOS. Y por debajo de eso estaría el firmware. El otro día teníamos por aquí gente que decía que había escrito programas en Arduino, ¿no? Que había manejado Arduino. Pues Arduino, justamente cuando nosotros cogemos un microcontrolador y escribimos software en él, lo que hacemos es escribir un firmware. Un firmware es algo que se graba en el equipo. De hecho, vuestro móvil funciona de esa misma manera. ¿Os suena el concepto de cocinar ROM? Cocinar una ROM. ¿No? Vale. Vuestro móvil viene con un sistema operativo. ¿Vale? A veces os llegan actualizaciones y os dice, os cambio de la versión 10 a la 11. Vale. En ese momento lo que se está haciendo es grabarse un nuevo firmware. Un firmware es algo que cuando se graba no hay forma de borrarlo. ¿Vale? Directamente. Es decir, por ejemplo, el sistema operativo de Windows es diferente. Cuando tú instalas Windows, se mete en el disco duro, ¿vale? Pero ese disco duro se podría borrar. Igual que tú podrías borrar la carpeta de Windows sin querer y te cargas el sistema operativo. ¿Vale? Pero en el móvil no puedes borrar la carpeta directamente porque se graba en un tipo de memoria que no está preparada para ese tipo de borrado. ¿Vale? Es un tipo de memoria diferente, es una memoria flash. Los veremos cuando veamos los tipos de memoria. Entonces, en esos sistemas muchas veces lo que se hace es que grabamos cosas, datos, instrucciones, programas, ¿vale? Y se graban de manera definitiva, es decir, cuando se graban de por vida hasta que tú vuelves a escribir otra cosa dentro. Por ejemplo, Arduino, que decíamos antes, cuando tú le grabas un programa, va a estar toda la vida con ese programa hasta que lo cambies. Y hasta que no vuelves a escribir encima otro programa, el anterior está funcionando. Eso es bueno para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tú enciendes el ordenador y no tiene instalado ningún sistema operativo, ¿alguna vez os ha pasado? ¿Qué pasa? Se enciende. Y algo pone, sí, pero algo tiene que haber para que le diga, claro,
Y eso es justamente un firmware, ¿vale? Que lo que le permite es decir cosas mínimas. Por ejemplo, tengo conectado un disco duro. Y ese disco duro es el sistema de arranque que tengo preferido. O, oye, tengo también USB y te lo voy a poner como preferido. Eso permite después instalar encima un sistema operativo. ¿Vale? Entonces, el firmware es básico para que el programa funcione, para que, perdón, el computador funcione. ¿Vale? Y luego, por debajo de eso ya estaría el hardware. Es decir, fijaros que para llegar desde las aplicaciones que nosotros escribimos hasta el hardware en sí, pues hay toda una serie de niveles de software que nos mejoran y hacen que no nos preocupemos de mogollón de cosas. Del tipo de pantalla, de la marca, de cómo se comunican. ¿Es diferente un ratón USB a un ratón PS2? Pues realmente es diferente y los datos se transmiten diferentes, pero una vez de que estoy haciendo mi programa, a mí ya me da igual porque el sistema operativo lo que me da es una coordenada. El ratón está en la posición 3, 5 y se ha hecho clic en el botón izquierdo. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil escribir programas. Bueno, a continuación, de una forma rápida, vamos a hablar de una ley. Bueno, tened una cosa en cuenta. Fijaros en esta escala de aquí. ¿Crece de manera lineal? Vale. Crece exponencial y además incluso la recta también incluso es exponencial. O sea, fijaros la exponencialidad que tendría eso. Lo veríamos casi como una recta pura y dura si esto lo viésemos de manera lineal, esta escala, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que llamamos la ley de Moore, ¿vale? Y la ley de Moore lo que nos dice, la vamos a ver aquí ya en un modo, digamos, apaisado, ¿vale? Para poderla ver y entender un poco más, ya con la escala esta y no con la otra que sería lineal. Este sería un ejemplo de cómo avanzaría en modo lineal. Lo que básicamente nos dice la ley de Moore es que cada 2 años el número de transistores se duplica. Vale, ¿qué quiere decir que el número de transistores se duplica? Pues que si tú ahora tienes un móvil y ese móvil tiene un procesador de este tamaño, dentro de 2 años, en este mismo hueco, podrías hacer el doble de operaciones. Con la misma cantidad de espacio, ¿vale? De silicio, podrías hacer el doble de operaciones directas. Por ejemplo, imaginémonos que nuestro móvil ahora mismo soporta la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pues dentro de 2 años podrías añadir nuevas operaciones, el logaritmo, la raíz cuadrada, el seno, el coseno, te ayudarían mucho para jugar, ¿vale? Por ejemplo, todo este tema de trigonometría. Y podrías añadirlos sin aumentar tu espacio. Es decir, ocuparían lo mismo. O visto de otra manera, con las mismas instrucciones que ya tengas, dentro de 2 años, esto, bueno, lo dejo el que estaba, ocuparía la mitad de espacio. ¿Vale? Y esa es una ley que, con sus altibajos, como veis, no es siempre exacta, pero se va cumpliendo desde hace bastantes años. Ahora hay una forma en la que se está cumpliendo un poco más extraña de la que se cumplía antes, ¿vale? Pero bueno, ahora os lo comento. Entonces aquí veis, pues bueno, desde procesadores súper antiguos, 8086. ¿Cuál es el primero que tuvisteis vosotros? Sí, el primer procesador que tenía el ordenador que tuvisteis. Súper chica. Un Pentium igual o por ahí. A 1,8. Incluso, bueno, veremos que el tema de la frecuencia no es lo más importante para el procesador. Es importante, pero puede haber, por ejemplo, un móvil que funcione a 1,8 que sea más lento que tu PC que funciona a 1,8 o más rápido. ¿Vale? Es decir, incluso a la misma frecuencia no tienen por qué ser uno más rápido o uno más lento. Incluso teniendo más frecuencia uno que otro, tampoco tienen por qué ser uno más lento y otro más rápido. Vale, entonces, eso nos permite, además, ahorrar energía. ¿Por qué? Cuando tenemos más superficie, hay parte de la energía que se disipa, ¿vale? Por el propio, si tú colocas un dedo al lado de un sitio donde pasa energía, siempre va a estar más caliente que uno donde no. Un cobre, lo que sea, disipa energía, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando los hacemos mucho más pequeños y mucho más cercanos, esas conexiones están más cerca y se disipa menos energía, con lo cual, energéticamente, son más eficientes. Es decir, la batería de tu móvil dura. Entonces, esto nos viene súper bien para mogollón de cosas en computación. Por aquí veréis, por ejemplo, el i7, ¿vale? i7, Core Xen, procesadores que muchas veces están incluso fuera de lo que nosotros conocemos como mercado de usuario, mercado masivo, porque a veces van orientados a supercomputadores o a servidores web, por ejemplo, ¿vale? Hay servidores específicos para eso. Bueno, esto ahora mismo no se comporta exactamente como que cada 2 años hay el doble de transistores en la misma familia de procesadores, sino que lo que actualmente se está haciendo es que, bueno, una cosa que también han hecho los juegos. ¿Os acordáis antiguamente Call of Duty? Vale, ¿cada cuántos años salía? Antiguamente más, 2 han dicho por ahí. Antiguamente salía cada 2. Después se dieron cuenta, ostras, tardamos 2 años en hacerlo. 2 años, como los procesadores estos, ¿vale? Para duplicarlos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ponemos a un equipo haciendo el Call of Duty de 2012 y a otro ya haciendo el de 2013, del año siguiente. ¿Vale? Es decir, al final, Call of Duty salía cada año con una compañía distinta. Aquí pasa algo parecido. Ahora Intel, por ejemplo, que es líder en el tema de procesadores de PC, lo que hace es que tiene 2 líneas de investigación distintas. Una que sale unos años y otra que sale otros años. Entonces, digamos que las innovaciones de uno no les obligan a estar saliendo a producción ya, que siempre hacen que pues, no puedas hacer todas las innovaciones que quieras, sino que tienes un año más para innovar. Y eso permite que más o menos se siga conservando esa ley de doble capacidad de cálculo, aunque ya no sea de número de transistores. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de cómo también afecta ese número de transistores al tamaño de los transistores y a la potencia que tiene. Para que os hagáis una idea, pues bueno, un computador de 1955, de hecho, alguno de vuestros padres puede que sea de, bueno, vuestros padres igual no, pero abuelos sí serán de esa edad, ¿no? De ese año más o menos. Vale, pues un computador de esa época de vuestros abuelos, de 180.000 euros, 10 años más tarde era un PC, cuando salieron, que costaban una pasta gansa, ¿vale? De 18.000 euros, pero es que ahora mismo es una calculadora de 20.000 a nivel de computación, ¿vale? Entonces, la computación ha crecido exponencialmente, como veis en esa curva. Es que no es que haya crecido linealmente, el crecimiento es exponencial. Y a nivel de tamaños, porque os hagáis una idea, desde el primer chip comercial, que fue el Intel 4004, que tenía esa distancia entre transistores, hemos pasado a cosas que tienen el tamaño de más pequeño que el pelo humano, que estaría por aquí, el COVID andaría por aquí, creo, y nosotros ya hemos bajado hasta 4 nanómetros, ¿vale? Que son tamaños ya ínfimos, ¿vale? Y de hecho, bueno, la escala atómica está ahí y se está intentando llegar a ella. Por ejemplo, los Ryzen, ¿os suenan los AMD Ryzen? Vale, pues esos están ahora construyéndose en una escala, dependiendo del modelo, entre 5 y 7 nanómetros. Es decir, eso es la distancia que hay entre un transistor y el siguiente. Bueno, partes de un computador. Tiene la placa base, sería esta de aquí, donde tenemos la CPU. Fijaros que solamente es una parte de todo lo que se enchufa en esa placa base. Pero en esa placa base, ¿qué más enchufáis? Venga, los gamers. La RAM, la gráfica, ¿vale? La CPU, habíamos dicho, ¿qué más? Refrigeración, y además la gente que no sea gamer almacena datos también, no solo los gamers. El SSD, imposible. El SSD o disco duro tradicional, o si tenéis un sistema de backup, o si tenéis una unidad de Blu-ray, o si tenéis un ratón, ¿vale? Un teclado,
un monitor, ¿vale? Algunas de esas cosas van conectadas directamente a la placa base. Un poquillo de silencio. Venga, algunas van conectadas directamente a la placa base y otras se enchufan a algunas de las tarjetas de expansión que hemos puesto. Por ejemplo, la tarjeta gráfica tiene ya una salida para monitor, ¿vale? Bueno, pues aparte las propias placas muchas veces tienen salidas para monitor porque tienen GPUs integradas ya desde hace unos años, ¿vale? Pero bueno, eso lo vemos luego. Pues como comentábamos, la CPU es solamente una parte, ¿vale? Por aquí, pues bueno, vienen diferentes partes. Las más importantes son estos dos tochos que veis aquí, ¿vale? Luego ya discutimos alguna más. El North Bridge sería lo que sirve para conectar la CPU a la RAM, ¿vale? Sobre todo tiene esa funcionalidad. ¿Por qué? Pues porque está tan cerquita del procesador, en vez de no está aquí abajo, sino que está pegado, pues porque el procesador continuamente necesita acceder a la RAM. Y a algunos ya, pues creo que fue en prácticas, comentamos que la RAM es sumamente lenta. Cuando veamos la jerarquía de memoria, veremos que la RAM, pese a que para nosotros parece muy rápida, y muchas veces decimos, ¡oh, qué rápida! Claro, comparada con el disco duro. Pero al lado de otras memorias que tiene el procesador, por ejemplo la caché, pues es súper lenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la CPU va a querer acceder mucho a la RAM para coger datos, guardar datos. Por ejemplo, cada vez que definís una variable en C, que decíamos antes, o en ensamblador, i igual a 8, ese 8 se almacena en la RAM. Entonces, cada vez que tú vayas a hacer una operación de este tipo, i igual a J dividido entre 2, J, hay que ir a la RAM a buscar la J, el valor de J. Y cuando luego se vaya a almacenar, pues hay que almacenarlo en la RAM en el hueco correspondiente a la variable i, ¿vale? Bueno, pues el North Bridge lo que hace es que conecta las cosas que tienen que ir más rápido en el computador. ¿Qué es la otra cosa que tiene que ir muy rápido en el computador? La gráfica. ¿Por qué? Pues porque lo que nos da la salida a nosotros de lo que estamos haciendo. Entonces, normalmente el North Bridge lo que hace es que junta la memoria, la gráfica y la pone lo más cerca posible de la CPU, ¿vale? En algunos procesadores, además, bueno, se pueden integrar, ¿no? Esto no funciona en el 100% de los casos, sino que hay procesadores determinados que se pueden saltar una parte. Por ejemplo, el i7, pues esto, cuando fabrica la CPU, lo mete dentro de la CPU, ¿vale? ¿Cómo? Para hacerla más pequeña y más rápida, porque se supone que si no tienes otro bus, que sería el frontside bus, de conexión, que es seguramente más lejano, más va a tardar, va a tener algo de retardo, y si te lo quitas de en medio, pues tienes menos retardo. ¿Qué problema hay? Pues que, lógicamente, si falla esta parte en el procesador, pues tu procesador va a la basura. Los procesadores no se pueden reparar. Te hemos dicho que tienen esa tecnología tan enana. No puedes bajar a la tienda de la esquina de electrónica a reparar. Entonces va a la basura, ¿y qué pasa? Que cuanta más funcionalidad metas dentro, más posibilidades hay de que algo falle. Y más posibilidades hay de que cuando falle tengas que comprarte de nuevo realmente la funcionalidad doble de los dos, que será más cara que la de una cosa sola. Vale, por ejemplo, vuestro móvil tiene separada la memoria masiva, ¿vale? Donde se almacena el disco duro, donde almacenáis las fotos, donde almacenáis todo lo que hacéis, ¿vale? ¿La tiene separada de lo que sería la placa base? ¿Os suena que el otro día vimos fotos? ¿Pero? Sí, de un móvil, vale, pero siguen siendo iguales en ese sentido. ¿Os suena que teníamos por ahí, por ejemplo, como cuando vimos el PC que venía allí, disco duro externo? No sé, no había eso, ¿vale? De hecho, muchos móviles sí que permiten meter una tarjeta SD, micro SD, ¿vale? Pero normalmente podrían funcionar sin ella. De hecho, si te compras un móvil que tenga el tamaño que sea de almacenamiento interno, puedes tirar de ese almacenamiento interno, ¿vale? Sin problema. ¿Qué pasa? Ahí estamos juntando dentro de la placa, que no sería de este tipo, en los móviles no es de este tipo, esto sería de un PC. Dentro de la misma placa estamos juntando RAM, es el mío, es que se acaba la clase, o ya me he puesto la alarma. Estamos metiendo la RAM, la memoria masiva de almacenamiento, el procesador, que tampoco se puede soltar en vuestro móvil, y ponerle otro. Es decir, en vuestro móvil, cuando falla una de esas partes de la placa base,
la CPU, la GPU, la RAM, tienes que tirarla entera, toda la placa con todo el conjunto y sustituirlo. En cambio, en un PC, claro, se te falla el procesador, levantas la placa del procesador, quitas, pones otro. La RAM, ¿la puedes aumentar? Sí, en tu smartphone. ¿Vale? Entonces tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas, puedes hacer todo el diseño mucho más compacto, que es lo que interesa en el móvil, que ocupe lo menos posible. Claro, pero pierdes opciones de ampliación, compatibilidad, ¿vale? Por ejemplo, en tu PC, ¿puedes aumentar el disco duro? Súper fácil. Incluso ponerle más discos duros, no uno solo, sino más, ¿vale? En el laptop puedes, pero normalmente tienes que quitar el que está. O sea, ya empezamos a estar un poco más restringidos. Claro, hay algunos, pero es raro. Por ejemplo, ya los finos es que no les cabe, de hecho no traen ni salidas muchas veces ni de vídeo ni nada porque no caben. Entonces, los slots, incluso los discos duros que comenta vuestro compañero, los M2, M0, son plaquitas. El problema es que incluso una plaquita, si ya fuesen dos, entonces depende del laptop que tengas, ni siquiera puedes meter dos discos duros. O sea, tendrás que quitar uno y poner otro. Pero es que en vuestro smartphone ni se puede quitar, ni se puede cambiar. ¿Vale? ¿Cómo? Podrías conectarle, por ejemplo, a tu smartphone, si le podrías conectar un USB con un disco duro. Pero claro, la incomodidad es otra. ¿Un NAS a cuál? ¿A tu PC o a...? El NAS se lo puedes utilizar para lo que tú quieras. De hecho, puedes utilizarlo inalámbricamente en casa. Un NAS es un Network Access System o Server. Me estaba quedando ahí. El tema es que es un almacenamiento que tú tienes, muchas veces incluso con réplica, es decir, tiene varios discos duros y cuando tú escribes en uno de ellos se escribe automáticamente en todos, sobre todo en los sistemas que necesitan seguridad. Y eso hace que puedas acceder a ese almacenamiento desde cualquier otro dispositivo que tú tengas, muchas veces de manera incluso inalámbrica. ¿Vale? Entonces tú tienes, digamos, un almacenamiento donde puedes tener pues, tus fotos, tus vídeos y las ves tanto desde tu móvil como desde tu PC, como desde donde quieras, cualquier otro dispositivo. Storage. Vale. Termino con el South Bridge y lo dejamos. El South Bridge sería esa parte de abajo y lo que sirve es para conectar cosas que no importa que sean tan rápidas. Por ejemplo, el ratón, el teclado, el Ethernet, el cable de red, la tarjeta de Wi-Fi, la tarjeta de Bluetooth, todo ese tipo de cosas que no tienen que ser rápidas van a esta parte de aquí, ¿vale? Y el resto, pues bueno, dependen un poco de cada PC. Por ejemplo, aquí hay slots especiales pues para meterle... Yo quiero meter una placa para poder tener el sonido mejor, ¿vale? Pues le pinchas una tarjeta de sonido como Dios manda y tu PC servirá para hacer sonido con mucha más calidad. A veces tienen una controladora de tipo GPU incluida, ¿vale? Otras veces no. Otras veces esa GPU se está metiendo dentro de la CPU, ¿vale? Y tienen la misma funcionalidad. Por ejemplo, te compras ya un i7 y trae una pequeña GPU incluida. Y bueno, hay otras que tienen también incluso algunos puertos especiales que no vamos a ver porque son muy especiales. Y luego por aquí abajo veréis que está la flash, que era lo que comentábamos, de arranque del ordenador cuando no tiene nada. Cuando está vacío, no tiene un sistema operativo. Esa sería la parte que nos permite arrancar el equipo. Vale, el próximo día